Somos Caro y Mauri. En enero 2021 salimos a vivir en nuestra casita con ruedas Libertad. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que nos sigas en Vivir en Viaje. Bienvenidos a un nuevo video de Vivir en Viaje. Salimos de Río de Janeiro, una ciudad que nos encantó, que la disfrutamos muchísimo. En el video anterior pueden ver cómo fue nuestro recorrido. Y ahora tomamos ruta BR-101 rumbo para la costa de Saquarema. Vamos a hacer ruta BR-101 y después ya a meternos para el lado costero. Vamos a parar primero en esa playa que nos la recomendaron varios viajeros. Así que vamos a ir a conocerla y después la intención es ir para Arraial do Cabo, Cabo Frío y Bucios. Bueno, estamos viendo que el peaje este aparentemente vale 30 reales. Sería uno de los más caros que estaríamos pagando en el mundo. Sí, ¿no? No solo en Brasil, sino creo que supera hasta los costos de Argentina. Llegamos a Saquarema, nos estacionamos al lado de la playa. La playa está muy buena, amplia, larga. Llegamos al mediodía y gracias a nuestros amigos de la Utopía de Vivir nos compramos una cantina para almorzar, que son estas bandejitas donde uno se sirve la comida. Valen 15 reales, son bastante abundantes, así que bueno, vamos a estar probando típica comida de acá de Brasil. Tienen farofa, que es como un condimento que se le pone a todo, feijoada, ensalada, fideos, que acá le llaman macarrón, muy completo. Al lado de las playas hay una pequeña loma que es una plaza y tiene estas hamacas que son una genialidad para uso público con vista al mar. Me encantó, súper cómodo. Salimos a dar un paseo, llegamos al punto más alto de acá de la ciudad, donde está la iglesia, ahí de fondo. Hay una vista panorámica a las playas de aquel lado, que de aquel lado también se forma un lago de aguas verdes muy bonito. De este lado tenemos la otra playa, que es donde nosotros estacionamos. Estuve leyendo ahí en una cartelería informativa que se avistan ballenas desde estos puntos, solo que bueno, ahora desde que estoy mirando no vi ninguna, no sé tampoco si será la época, quizás no lo sea, es un animal que tampoco es tan fácil de ver. Y que Saquarema es la capital del surf, vimos que hay escuelas de surf, así que está muy interesante. Ahora están armando unos escenarios porque va a ser la fiesta de la cerveza todo el fin de semana, se va a poner muy lindo. Bueno, salí a hacer venta de artesanías, como siempre, conocimos chicas artesanas, brasileras y Caro ahí está aprovechando de hacerse una trencita con la amiga. Mira, Caro, ahí tenés el espejo. Está quedando re buena. Ahí, mira, Caro, mira. Y a mí ya me hicieron otra. Así. Muy buena. Con la temática, los colores de la bandera brasileña. Así los colores de Brasil, así estamos a tono. Tereré se llama, no trenza. Tereré.
nos dirigimos a la fiesta de la cerveza, donde nos llevamos la grata sorpresa que había una competencia donde la mujer que primero terminaba de tomar el shot de cerveza ganaba y en la cual pude participar. 2, 3, 4. Aunque no gané, fue muy divertido y la cerveza artesanal que nos sirvieron estaba riquísima. Terminado el juego, nos quedamos disfrutando del show. Bueno, nos acabamos de despertar, nos golpearon la puerta, la Guardia Civil, nos acaban de informar. Está prohibido la presencia de motorhome en toda esta zona, solamente se puede estacionar en lugares particulares o un lugar que nos acaban de designar para ir. Vamos a ver qué tal está este lugar y si no nos vamos a ir porque acá estábamos muy cómodos. Estaba muy lindo dormir frente a la costa, pero si no nos gusta el lugar ese que nos designan, vamos a seguir moviéndonos. Este es el lugar que nos indicaron para estacionar. Estamos al lado del lago, muy tranquilo este sector, muy bonita también la vista. Si bien estamos al lado de esta avenida donde pasan bastantes autos, adentro del motorhome no se siente tanto el ruido. Así que hoy está así lluvioso, recién llovió un poquito más, vamos a aprovechar a descansar. Y ayer, además de recibir de regalo esta hermosa trencita, este tereré como le dicen acá en Brasil, nos regalaron unas golosinas típicas por el Día de las Crianzas, el Día del Niño, ligamos nosotros también, por más que seamos grandes. Y les voy a mostrar, esto no sé bien qué es, pero ¿vos, Mauri? Perdón, yo sí lo estuve probando ayer, me convidaron. Es como un marroc, es como una pasta de maní recontra dulce, bien calórico. Un mordisco de eso te llena unas horas. ¿Qué más tenemos? A ver, en la bolsita hay otra cosa típica. Este que ya lo estuvimos probando recién, muy rico. Es como una barrita de maní con caramelo. Acá al mandí le dicen almendón o almendain, ahí no me sale bien la pronunciación. Y después otra cosa típica, es como en Argentina hace muchos años existía la mielcita. Que eran más chiquititos, ¿no? En Argentina no eran tan grandes. No, es como también azúcar. Pero sí dice que es un gel de fruta de maracuyá. Sí, y otra cosa típica es esto que es de banana. Esto sí no lo probé, hay que probarlo. Bueno, vamos a estar probando algunos dulces de aquí. Recontra entrenzados. Salimos de Saquarema hacia Arraial do Cabo, pasando por unos paisajes de ruta muy interesantes. Fueron 55 kilómetros de ruta para conectar ambas ciudades por la ruta BRJ 102. Llegamos a Arraial do Cabo, las playas llamadas El Caribe Brasilero, y la verdad que están muy buenas, arena muy blanca, el mar turquesa, es una belleza total. Y hoy vinimos a disfrutar Playa Grande, acá nos instalamos. Es muy extensa esta playa, me imagino que por eso el nombre, está divino. Nos acabamos de meter al agua. Que no te engañe, el agua así linda está re fría. Está un poco fresca, es verdad. Yo me metí toda también y me helé. Pero lo que quiero mostrar es que es súper transparente. A ver, acá justo están las olitas, pero si nos metemos un poco más,
Se ven los pies. Es espectacular. Y una cosa muy linda que tiene Praia Grande es que cae el atardecer atrás del mar. Por cómo es el mapa de Arraial do Cabo, en esta parte vamos a poder ver un atardecer espectacular. Así que estamos acá sentaditos, ya ahí está empezando a caer el sol y lo vamos a disfrutar muchísimo. Hoy salimos a hacer un circuito de caminata, vamos a estar yendo a un mirador, pasando por distintas playitas, haciendo alguna trilla, un senderito por el Morro. Y les quiero mostrar que estamos de estreno. Nos compramos estas camisetas con protector solar, así bien coloridas, en un local que en Argentina no hay de estos locales, pero en diferentes partes del mundo sí, que se llaman Decathlon y tienen mucha variedad a muy buen precio. Así que aprovechamos con este sol de Brasil. Con este color no me pierdo. Y nos pusimos bien coloridos. Bueno, ya estamos ascendiendo por el Morrito y tenemos una vista panorámica muy bonita. Se ve hasta el fondo del mar, ahí, muy transparente el agua. El sendero hacia Almirante do Vigía es precioso, con una vista impresionante y panorámica al mar de un lado y a la vegetación autóctona de la zona del otro. Pudimos avistar tortugas marinas nadando gracias a la transparencia del agua. Y a tan solo 20 minutos de caminata de donde estamos estacionados, en subida llegamos a un centinela de mar que se llama. No es tan solo tener una linda vista, sino que antiguamente se utilizaban para vigilar los cardúmenes e indicar a los pescadores. Había como un pescador acá arriba, un centinela, y le indicaba a los barcos, a los pescadores, hacia dónde moverse, hacia dónde estaba el cardumen, porque de acá se ve todo y la transparencia del mar permite esto, ¿verdad? Ver los cardúmenes. Y se utilizaba para eso. Y puntualmente justo está ahí el puerto de los pescadores. Así es. Seguimos en el paseo del día, llegamos a Praia dos Anjos. Está bastante ventoso en este lugar y por lo que vemos también es el sector en donde salen las embarcaciones a hacer los tours. Mañana vamos a estar yendo a hacer un paseo en barco increíble. Bueno, seguimos caminando, había mucho viento como les mostré en la otra playa y nos vinimos a hacer el sendero que nos va a llevar a la Praia do Forno. Es en subida, hay que subir el morro para después bajarlo y lo bueno es que
en la entrada del sendero hay una agente de seguridad que te revisa porque no se puede llevar ni vidrio ni parlantes. Nos parece una buena iniciativa para no hacer basura en la playa y que no haya tampoco contaminación sonora. Así que bueno, vamos a conocer Praia do Forno. Llegamos a Praia do Forno, bastante angosta, masificada por cantidades de sombrillas y sillitas una al lado de la otra. No sé cuánto cobran, pero me han ofrecido si consumís una picada o algo, te dan la sillita, la sombrilla, como que acá está todo bien. Brasil es medio así, un poco compras algo y te dan todo. Vamos a refrescarnos y nos vamos porque la verdad no está mucho como para quedarse, no es nuestro estilo. Preferimos la Praia Grande donde estamos casi viviendo. Igual vamos a ir a conocer Praína y antes. acá vamos a otra playa y después vamos a la Playa Grande, aprovechando el sol, el calor. ¿Vamos al agua? Vamos al agua. El agua de la Praia do Forno no es tan fría como la de Praia Grande, así que disfrutamos mucho refrescarnos antes de seguir nuestra caminata. Última playita que vinimos a conocer en este recorrido de caminata por Arraial, Prainha. Bueno, y acá también está bastante ventoso, así que estábamos ahí viendo con Mauri que nos vamos a ir para Praia Grande, que es donde tenemos estacionada Libertad. Es la playa que tenemos más cerquita, a terminar la tarde, a ver otro hermoso atardecer. Y hoy hacemos uno de los tours más recomendados de acá, de Arraial. El paseo en barco, son 4 horas que nos van a pasear de playa en playa, vamos a hacer snorkel. Lo más divertido es que tiene un tobogán y nos vamos a poder tirar del tobogán. Y además vamos a visitar varias islas, así que bueno, unos paisajes que estuvimos viendo en fotos que son espectaculares. Estamos muy emocionados. Y el tour lo vamos a hacer con Arraial Caribe, Barco Arraial Caribe, que también otros amigos nos recomendaron mucho esta empresa. Así que bueno, ya estamos con todo listo, ya tenemos las pulseritas para embarcar. Estamos arriba del barco, nos vinimos al segundo piso con una vista panorámica, ya está a punto de salir la embarcación. Algo que nos encantó es que el barco cuenta con hamacas, desde donde te puedes sacar unas fotos espectaculares. A nosotros nos gusta mucho navegar y hacerlo en las aguas verdes y azules de Arraial, junto con el paisaje de los cerros verdes alrededor, fue maravilloso. Después de unos minutos de navegación, descendimos a un bote que nos llevó a Praia do Farol. Primera parada del tour, Praia do Farol. Esta es una playa protegida por la
marina tiene varios reglamentos, por ejemplo no se puede ni bajar con comida, no se puede fumar, así que está bueno porque está muy protegida y el agua tiene un color súper verde, transparente, increíble, todo. Es increíble esta playa. Después de 20 minutos de playa, volvimos al barco a disfrutar de sus entretenimientos. Me voy a tirar del tobogán. Dale. Empinado. Vale. Estamos haciendo la cola para tirarnos del tobogán. Ahí vamos. Perdón, 3. 1. Trae agua. Buenísimo. Continuamos el paseo yendo a conocer la grieta de la Virgen y otras figuras que se forman en los cerros. Otro de los puntos muy interesantes es la Gruta Azul, donde observamos un color de mar azul muy intenso. Seguimos navegando por esas bellas aguas, pasando por enfrente de la playa Pontal do Atalaia. El barco hizo una última parada frente a Praia do Forno para que nos podamos tirar al agua y mergulhar. Te súper recomendamos este tour cuando vayas a Arraial do Cabo con la empresa Barco Arraial Caribe, ya que el barco está en excelentes condiciones, el servicio es muy bueno y nos divertimos muchísimo. El tour además ofrece barra de tragos, bebidas y comida con costo adicional. Y para hacerle honor a Brasil, unas ricas caipirinhas. Nos quedamos en la playa hasta el anochecer y a la noche compartimos una hermosa cena con amigos viajeros. Seguimos paseando por Arraial do Cabo. Ayer estuvo excelente la excursión, realmente les recomendamos si vienen para esta zona hacer la embarcación para poder conocer diferentes puntos de Arraial, islas a las cuales no se puede acceder caminando. Además, como vieron, el tobogán estuvo súper divertido. Bueno, toda la atención excelente. Volvimos medio cansados, pero nos encontramos con nuevos amigos viajeros, unos chicos de Argentina y otros chicos que son de Brasil y Venezuela. Estuvimos compartiendo un poquito la noche y nos recomendaron no irnos de Arraial sin conocer la playa Pontal do... ¿Cómo era, Mauri? Pontal do Atalaia. Soy el peor para los nombres. Pontal do Atalaia. No íbamos a ir, pero ya íbamos a ir para Cabo Frío, pero bueno, decidimos quedarnos un día más, hacer esa trilla porque hay que ir caminando y conocer este hermoso lugar de Arraial do Cabo. Creo que son 5 kilómetros. ¿Puede ser? Puede ser. Puede ser. Estábamos caminando por el centro rumbo al sendero y nos encontramos con nuestros amigos que conocimos ayer. Estos chicos que les contábamos de Brasil y Venezuela están viajando en combi. Sí. Su proyecto es
combi, así que estamos re contentos porque aparte estamos de cumpleaños. ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños! Vamos a celebrar haciendo esta caminata hasta la playa del Puntal. Acompáñenos para ver cómo es allá, que dicen que es maravilloso. Tenemos una subidita bastante interesante, pero bueno, va a valer la pena. Vamos allá. Sí, vamos. Ya empezamos a tener esta vista desde la subida, maravilloso. Y este sendero que lo estamos haciendo caminando, se puede hacer en vehículo también, inclusive, bueno, ahí está pasando un auto, inclusive también en taxi. Recién consultamos y el costo del taxi es de 50 reales el auto completo, ya sea la cantidad de personas que sean. Y creemos que también hay un costo para ingresar con el vehículo a particular, que no preguntamos el valor, pero vimos abajo que hay una garita donde estaban cobrando el acceso. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like Y acá ya tenemos vista del Pontal de Atalaya y enfrente está la isla Do Farol con Praia do Farol, que estuvimos ayer. Lo vieron en el tour del barco. Muy bonita la vista desde acá. tall buildings as the chemicals they take us. Bueno, llegamos ya a las escaleras. Ahora nos queda todo este tramo por bajar para llegar a la playa. And it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky. Encontramos un lugarcito acá entre las rocas para pasar la tarde. Nuestros amigos ahí ya están armando una carpita para dar sombra. El mar turquesa ahí, esto es una maravilla. Bueno, y nos trajimos nuestra mermita para comer. Acá vamos a almorzar todos juntos con los chicos. Ya nos Parado vale por dos. totalmente. Ya nos refrescamos en el agua y ahora, bueno, toca el almuerzo. Ahora vamos a ver cómo está aquí. A ver. Muy bueno. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Después de unos días increíbles, continuamos ruta hacia nuevos destinos. Si te gustó nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas al canal y nos sigas en todas nuestras redes, Instagram, Facebook y TikTok. Somos Vivir en Viaje.